Este es el tercer video, espero que sea el último. He explicado el primer video, lo que ocurrió, cómo entró la muerte al mundo, el segundo video, lo que es el arrepentimiento, la metanoia. Y terminé en el segundo video diciendo que la naturaleza del salvado es doble. Con la salvación de Cristo en la cruz, no acaba la antigua naturaleza pecaminosa, de la cual el Señor Jesucristo está pidiendo que el ser humano se arrepienta, sino que aquí se crea un nuevo ser interior, una nueva naturaleza. Esa es la naturaleza nueva, la cual no peca, porque es de Cristo, el nuevo ser creado en Cristo Jesús. En cambio, el muerto espiritual, que continúa en su estado de muerte, no tiene esta doble naturaleza. Muchas veces ni se da cuenta que peca, sigue no arrepentido, se cree una persona buena, víctima de la sociedad, que no le hace mal a nadie, que no tiene por qué Dios juzgarlo y mandarlo al infierno, sigue en su estado de muerte espiritual. A esta persona que avanza en la vida, que sigue con su alma muerta, que está muerto espiritualmente, uno le pregunta, amigo o amiga, si tú te mueres, ¿dónde vas? Y esta persona se enoja por la pregunta. ¿Quién lo puede saber? ¿Por qué me haces esa pregunta? Nadie lo puede saber. Dios nomás lo sabe. Él nomás sabe dónde van las personas después de morir. Nadie lo puede saber. Así contestan ellos. Y ellas dicen, además, yo no le he hecho mal a nadie, yo vivo mi vida, procuro hacerle bien a la gente, incluso a veces los días domingos asisto a una religión, católica, evangélica, lo que sea, y por lo tanto Dios sabrá lo que hace con mi vida. Dios sabrá lo que hace con mi vida, dicen ellos. Y ellos no han creído lo que Cristo ya hizo acá. La salvación que abrió Cristo aquí en la cruz del Calvario. Porque no han creído en el Evangelio y no se han arrepentido. Fíjate cómo responden. Yo no soy tan malo. A mí me han dañado. Uy, si tú supieras cuando yo era chico cómo me dañaron. Mis papás, mis hermanos mayores, mi entorno me dañó. Yo soy víctima. Así piensan estas personas. Y no saben a dónde van después de morir. No tienen convicción respecto de dónde irán a ir después de la muerte. El Señor Jesucristo en Juan 12, versículo 35 en adelante, dice, el que no sabe a dónde va, anda en tinieblas, porque no sabe a dónde va. Así es toda persona no arrepentida y que no ha creído en el Evangelio. Marcha en su estado de muerte espiritual a toda velocidad rumbo a aquí, para esperar en tormentos este horrible juicio del cual no hay salvación. Aquí el Señor, que ellos se figuran en forma ilusoria, de que es puro amor, Dios es puro amor, Él sabrá lo que hace conmigo porque Dios me ama, yo no soy tan malo, yo he sido víctima y yo voy a la eternidad y Dios sabrá lo que hace conmigo. Además Dios es amor, 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 amor y nada más que amor. Y ellos ignoran la palabra de Dios, no la leen, no se arrepienten, no creen en el Evangelio. Ellos ignoran que Dios destruyó el mundo prediluviano con un diluvio, no perdonó vida, solamente a Noé y 7 con él en un arca que Dios le mandó construir. Ellos ignoran que Dios destruyó con fuego y azufre a las ciudades homosexuales sodomitas de Sodoma y Gomorra. Pero ellos dicen, no, Dios es amor. Jesús es un Jesús de amor. No hay que temerle a Jesús porque Jesús es puro amor. Y resulta que el Señor Jesucristo dice de sí mismo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 5, dice el Señor de sí mismo, no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Antes, temed a aquel, está hablando de sí mismo el Señor Jesús en Lucas 12:5. Antes, temed a aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Sí os digo, a este temed. Pero estas personas ignoran a Dios. Tienen cosas ilusorias en su corazón respecto de lo que es Dios y lo que sucede después de la muerte. Ellos no entienden la gravedad en la que están. Se consideran víctimas de la sociedad, víctimas de sus padres, que no son malas personas, que Dios es puro amor, amor, amor. No se han arrepentido, son ignorantes, están en oscuridad. Y lo peor de todo, están muy lejos de creer en el Evangelio. Fíjate tú, amigo, que las personas que han entrado en muerte espiritual, yo en el primer video hablé de Adán, hacen religiones para evadir su situación espiritual. Evaden a Dios con las religiones. Adán, cuando murió espiritualmente, y oyó la voz en el huerto que Dios le llamaba, cubrió la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera. Eso es la religión.
Los seres humanos no quieren reconocerse que son perversos, malos, que en ellos no mora el bien, mora el mal, como lo dice el apóstol Pablo acá. El apóstol Pablo gime él y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En mí no mora el bien. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Según la ley de Dios, me deleito en la ley el nuevo hombre que está en mí, el hombre, según el hombre interior, dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 22. Según el hombre interior, el que Dios ha creado en mí, el nuevo nacimiento, cuando fui salvo por haber creído en el Evangelio, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Leo la Biblia, me gusta conversar con Dios, orar, aprender de su palabra, me deleito en saber las revelaciones hermosas de la Biblia. Pero hay otra ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cada salvado en Cristo Jesús gime, porque tiene que combatir contra esta naturaleza pecaminosa. En cambio, los muertos espirituales no tienen ningún combate, siguen muertos. Lo que les reina en ellos es su naturaleza pecaminosa, nada más. Hacen lo que ellos quieren con su mente y su corazón, obedecen a los deseos de su carne y su mente. El apóstol Pablo dice de lo que Dios le hace a la iglesia, a cada creyente en Cristo Jesús. Eso tú lo puedes leer en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice el apóstol: y Él, Cristo Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales todos nosotros, los salvados, vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en él. No ha creído en el Evangelio, ha sido indiferente al Evangelio, a la Biblia, no ha querido creer, es un hijo de desobediencia, no se ha arrepentido. Cristo, iniciando su ministerio, comenzó a exigir: arrepentidos y creed en el Evangelio. Él no se ha arrepentido ni ha creído en el Evangelio. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros los salvados vivimos entre ellos, en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne, ¿te fijas? Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, nosotros éramos en tiempo pasado, éramos nosotros cuando estábamos muertos en pecados. Nosotros, ahora que tenemos vida, éramos cuando estábamos muertos hijos de desobediencia. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él, con el Señor. Por gracia sois salvos. La salvación es por gracia, es algo gratuito, inmerecido. Pero las personas no arrepentidas hacen obras. Ellos dicen: yo me arrepiento de todos mis pecados y recibo a Jesús en mi corazón y por eso soy salvo. Y eso es mentira. Mira, yo te voy a explicar lo siguiente, querido amigo. ¿El Evangelio en qué consiste? Porque Cristo comienza a exigir: arrepentidos. En otras palabras, sufre un cambio radical en tu manera de pensar, de verte a ti mismo así, como te ves ahora. No te veas una víctima, no te veas una persona buena ante mí, sino que tú tienes que verte malo, que en ti no mora el bien, que tu naturaleza es pecaminosa. Y no te tienes que arrepentir de los frutos de tu naturaleza pecaminosa, los cuales son tus pecados. Tienes que arrepentirte de tu naturaleza pecaminosa, aquella que origina los pecados. Que tú vas a seguir siendo pecador aquí o acá. Ese es el arrepentimiento que te estoy exigiendo, dice el Señor. Metanoia, arrepentimiento. En Marcos 1.15, en Lucas 13 del 1 al 5, en Romanos 2.5, en 2 de Pedro 3.9, en Hechos 17.30 y 31, en Lucas 15.7. Nunca el arrepentimiento exigido por el Señor está asociado a los pecados. En Lucas 13.5, por ejemplo, 13 del 1 al 5 dice: si no os arrepentís, dice Cristo, todos pereceréis igualmente. Y ahí no está hablando de los pecados. En Romanos 2.5 el apóstol Pablo dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tienes que arrepentirte. No de tus pecados, de tu condición pecaminosa, de tu naturaleza que genera los pecados.
Eso es Lucas 13, del 1 al 5. Perdón, en Romanos 2.5. En 2 Pedro 3.9 el Señor dice, el Señor no retarda su promesa, dice el apóstol Pedro, según algunos la tienen por tardanza, esta promesa de venir a buscar a la iglesia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ningún ser humano perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y no dice nunca de los pecados, al arrepentimiento. En Hechos 17, 30 y 31 el apóstol Pablo está diciendo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, no de sus pecados, que se arrepientan de su naturaleza pecaminosa, que se duelan de ser desobedientes a Dios, que no aman a Dios, no aman al prójimo. Ese es el arrepentimiento que exige Dios, metanoia, a todo ser humano como requisito fundamental para poder creer en el Evangelio y creyendo pasar de muerte a vida, ser salvos. El arrepentimiento de los pecados que enseñan las gentes religiosas contradice el Evangelio. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento de los pecados significa esto, según los religiosos. Yo me arrepiento de mis pecados que he cometido. Pero resulta que para ser salvo tú no tienes que arrepentirte de los pecados que has cometido. Tienes que tú creer que Cristo te perdonó todos tus pecados cometidos en la cruz del Calvario hace 2000 años. Por eso que cuando dicen tienes que arrepentirte de todos tus pecados para ser salvo, es una contradicción al Evangelio. Siempre el arrepentimiento de los pecados es muy bueno, hay que hacerlo. Dios está con esto, que se arrepientan los hombres de sus pecados, pero eso no es para salvación. El arrepentimiento que Cristo exige para salvación es, ya es lo que te he explicado, que te duela que tú eres un pecador. Tu naturaleza pecadora es la que genera los pecados. De esa naturaleza es la que te tienes que arrepentir. El arrepentimiento de los pecados, eso lo hacen solamente los salvados. El arrepentimiento de los pecados es acepto ante Dios, porque ellos ya tienen vida. Los cristianos siguen pecando. Los salvados, me refiero, siguen pecando. Por eso tú lees en la primera carta de Juan, la apostólica, cuando Juan dice en el capítulo 1, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dicen, abogado, Cristo es el abogado, tenemos para con el Padre, son hijos ya de Dios. Hijitos, si alguno hubiere pecado, significa que pueden seguir pecando los salvados, y claro que sí. Carta del apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, a la iglesia, a los salvados. Juan, primera carta de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, al Señor, y su palabra no está en nosotros. El salvado sigue teniendo su naturaleza pecaminosa. De esta naturaleza pecaminosa es la que Cristo llama al arrepentimiento, que te duela de ser así. Ahora, la persona que no se arrepiente de la naturaleza pecaminosa difícilmente creerá en el Evangelio. No lo podrá creer. No creerá en el Evangelio. Por eso el orden es así: arrepentidos y creer en el Evangelio. Las personas no arrepentidas seguirán creyendo que deben hacer algo ellos para poder ser salvos. Yo me arrepiento de mis pecados. Esa es una obra. Esa obra la hacen los salvados. Tú para pasar de muerte a vida tienes que creer en el Evangelio. Y para creer en el Evangelio tienes que arrepentirte de tu condición espiritual de muerte, de que estás destituido de la gloria de Dios, marcha rumbo al infierno, que sigues siendo pecador aquí o acá. Tu naturaleza es la pecaminosa. De eso te tienes que arrepentir. Una persona no arrepentida, insisto, creerá, por ejemplo, que él tiene que arrepentirse de sus pecados. Él atiende a sus pecados y se arrepiente de sus pecados. Él hace eso. Yo me arrepiento de mis pecados. Y eso contradice el Evangelio. El Evangelio, amigos, significa que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Luego, ¿cómo ellos dicen que tienen que arrepentirse de sus pecados? El Evangelio es que Cristo hace 2000 años, desde la hora sexta hasta la hora novena, cuando fue oscurecida toda la tierra, Él expió todos nuestros pecados. Ya el tema de los pecados está exento. ¿Y cómo ellos dicen que tienen que arrepentirse de los pecados? La persona que dice que tiene que arrepentirse de los pecados no se ha arrepentido de su naturaleza pecaminosa. Cree que puede ser bueno. Cree que él, por arrepentirse de los pecados, queda stop con los pecados y de aquí en adelante vive en santidad. Pero el Señor Jesucristo dice que no, que el ser humano va a seguir pecando hasta que se muera. Ese es el arrepentimiento del cual las personas religiosas no lo hacen, no lo cometen. Y ellos dicen, yo me arrepiento de mis pecados, en circunstancias que la Biblia dice, en 1 Pedro 2:24, que el Señor Jesucristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y Él fue muerto por todos nuestros pecados. En Cristo fueron ejecutoriados todos nuestros pecados.
La expiación significa la eliminación completa. La eliminación completa de todos los pecados. Cuando tú crees en eso, eres salvo. Porque esa ley que dice el alma que pecare se morirá no puede aplicarse en ti porque tú has creído en el Evangelio, que tus pecados fueron transferidos en Cristo y Él los pagó todos con su muerte. Ese es el Evangelio. Arrepentidos, amigos, arrepentidos y creed en el Evangelio para que pases de muerte a vida. Dios te bendiga.